Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Yo Programé. Hoy va a ser un episodio muy interesante, va a ser nuestro episodio con videollamada. Estamos aquí, Manuel. Preséntate, Asher. Hola, ¿qué tal? Asher Dávila. Asher Dávila, nuestro super experto en seguridad informática, hablándonos desde San Francisco, desde la cuna. Pues platícanos un poco, Asher, de tu experiencia y todo. Empieza un poco el podcast. ¿Qué tal? Mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por invitarme, tanto a ti como a Manuel. Ya los había escuchado desde el primer podcast que sacaron. Ahí tuve la oportunidad de escucharlos. Vi el de TikTok también. Vi el que también tuvieron otro invitado que hablaron sobre los diversos startups. Y se me hace muy interesante porque yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Más podcasts que hablen de tecnología, no solo... También es divertido algunos podcasts que se juntan a hablar de cualquier cosa sin sentido, pero también a veces es interesante escuchar la opinión de otras personas que están en el medio o en el área de las tecnologías. Entonces, qué bueno que hagan eso para que haya más podcasts de tecnología y más cosas interesantes que escuchar. No, pues muchas gracias, Asher. No, pues como estábamos diciendo, como siempre platicamos todo, el episodio realmente pues lo vamos a tratar sobre la seguridad informática, ya debido a que es pues tu área de especialidad, ¿no? Y pues vamos a extendernos un poco en eso y creemos que pues realmente es un tema importante que mucha gente no conoce. Y Claro. entonces, pues es irnos a ese tema. Pues tú qué concuerdas así desde el inicio, ¿qué pudieras decirnos de la seguridad informática? Pues la seguridad informática yo creo que es un área, igual que cualquier otra en programación o en el área de la informática. Siento que muchas personas lo ven como algo oscuro o algo, no sé, como algo que no muchos pueden estar, pero yo creo que es equivocado. Yo creo que al igual que hay, no sé, programación de backend o como hay ingenieros de redes, pues también hay ingenieros de ciberseguridad y yo creo que se debe de abrir más a que se vea más como algo natural. Alguien se dedica a las redes o a las bases de datos, también hay gente que se dedica a ciberseguridad y no solamente es el pen testing o el red team, ¿no? Yo creo que hay muchas áreas en las que te puedes dedicar. No solo es ir a atacar, también está el monitoreo, defensa, forense, estar en un SOC, ser el arquitecto de seguridad de una aplicación, el estar, inclusive los project managers, ¿no? Que también se envuelven en temas de ciberseguridad, de tener en cuenta los riesgos antes de, porque la seguridad no es como un feature, ¿no? No es algo que agregas a tu aplicación o algo que consideras al final, sino más bien es algo que vas moldeando desde el principio, desde que se están levantando requerimientos. Entonces, inclusive hay project managers que se dedican o se especializan a considerar lo que se llama el threat modeling, que es como cuando se están levantando los requerimientos, es, ok, si vamos a utilizar una base de datos, pero ¿qué riesgos hay al usar una base de datos? ¿No? Vamos a usar tal lenguaje, ¿qué riesgos hay al utilizar tal lenguaje? ¿Qué pasa si abrimos este puerto? ¿No? Todo lo va considerando en términos de ciberseguridad, no para prohibirlo, no para limitarlo, siempre es bueno un balance entre usabilidad y seguridad, pero sí para tenerlo en cuenta y no que sea algo que al final de que ya se desarrolló todo y que ya está todo en producción o casi en producción, pero no tomamos en cuenta la seguridad, entonces no es como algo que puedas agregar al final, ¿no? Es algo que se va desarrollando con los ciclos y pues es interesante, ¿no? Que la ciberseguridad está en todos lados, no solo es el ingeniero de ciberseguridad, no solo es el pen tester o el hacker, ¿no? Está en todos niveles, en distintas posiciones. Está también el que se dedica justamente a que cuando yo hubo un incidente, ¿no? ¿Cómo respondes a ese incidente? ¿Qué planes pones en medida? Los managers también de seguridad que coordinan equipos de respuesta a incidentes. O yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo en Puebla primero estuve como pen tester, prácticamente un año y medio. ¿Sí? Luego me fui a Guadalajara, que después más tarde si quieres te platico más a detalle cómo fueron mis experiencias. Ahí estuve yo como incident responder y ahorita estoy yo en el área de security research. Entonces, pues es muy amplio el área de la ciberseguridad.
Sí, y pues veo que te estás como cambiando de roles, ¿no? Porque de pen tester a un security researcher hay como que mucha transición, ¿no? Pues fíjate, sí, sí y no. Eh, el donde sí sentí la transición un poco más fuerte fue de ser pen tester en Puebla. Después me fui a Guadalajara a trabajar como incident responder. Bueno, como security analyst, pero realmente yo era más que nada incident responder, que en un SOC hay varios niveles, llamémoslo así, no porque haya una jerarquía, sino por, digamos, años de experiencia. Hay distintos niveles y también porque entre más alto el tier, digámoslo así, es menos la cantidad de gente que hay. Entonces, abajo tienes normalmente en un SOC, que es un centro de operaciones, un SOC es un Security Operations Center, tienes gente monitoreando las alertas que van botando, ¿no? Por ejemplo, si alguien de los empleados abre un correo de phishing, entonces eso le va a notificar al SOC, oye, alguien le dio clic a este correo que parece phishing, o alguien entró a una página que puede que tiene malware, ¿no? Entonces, todo esto se le notifica al nivel más abajo y ellos toman a consideración si es algo que pueden resolver ellos o si creen que es algo peligroso o algo trascendental, pues lo escalan en el nivel que estaba yo, que era el nivel 2, y ya nosotros hacíamos como una especie de una investigación más a fondo, a ver si había ocurrido algo, si realmente el usuario le dio clic, porque muchas veces puede que le haya dado clic, pero el firewall bloqueó la comunicación, por ejemplo. Ok. Entonces, pues no hay mucho que hacer ahí, o sea, simplemente pues, le dio clic, pero no procedió, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí sentí un poco más la transición, porque yo estaba más acostumbrado a llegar a la acción, ¿no? Llegar en el pentesting que yo hacía no era a una aplicación específico, sino que era consultoría. Entonces, a veces estábamos en una empresa en Puebla, luego estábamos en Ciudad de México. Entonces, era muy cambiante, no era siempre el mismo entorno, no era siempre el mismo ambiente, siempre era trabajar con distintas personas, siempre era arquitecturas totalmente distintas, ¿no? Una era un Linux y Apache y MySQL, PHP, ¿no? Un LAMP, y el día siguiente o a las semanas siguiente era un .NET, en un Windows Server, entonces cada proyecto era un entorno distinto y todo el tiempo era como estar en acción, estar en acción. O sea, siempre había como algo que estar detonando, algo que estar haciendo, buscando vulnerabilidades, que para los que no saben, un pentester lo que hace es buscar las vulnerabilidades en una aplicación o en una empresa y dependiendo el tipo de proyecto, hay veces que se contrata únicamente el penetrar una aplicación o un sitio web. Hay veces que te dicen, como tú puedas, yo quiero que entres a la empresa, o sea, entonces ahí ya puede entrar ataques de ingeniería social, phishing, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya depende de cada proyecto, pero más o menos en eso consta, ¿no? Tú entras, buscas vulnerabilidades, las explotas y después haces un reporte de qué hiciste, cómo lo hiciste y qué tienen que hacer para que no se vuelva a repetir ese ataque o para que alguien malicioso no replique ese ataque. Entonces, eso es lo que hace un pentester. Fue muy distinto a Guadalajara porque en Guadalajara era más eh, estar al pendiente, como te digo, de algún incidente, de algún evento, que ahí era donde nosotros entrábamos, pero es como un bombero, yo le decía, es como un bombero porque pues un bombero no va a esperar a que algo se incendie, o sea, no vas a decir, ojalá hoy se incendie algo para que yo tenga trabajo, ¿no? Sí, Entonces, ¿no? es algo como yo lo veía, no, sí, o sea, porque tenemos que esperar a que algo malo pasara para que nosotros entráramos, mientras pues estábamos comiendo Doritos, la verdad, porque no había mucho que hacer, era sí hacíamos, obviamente sí tratábamos de estar vigilando, de Sí, estar claro. haciendo un plan de pruebas, un plan de respuestas, de no estar así de que hasta que cayera algo, estar corriendo a ver qué hacíamos, sino sí preparar una especie pues de un plan, pero aún así, a mí, no digo, cada quien, no le quiero faltar respeto a los que trabajan en eso, simplemente para mí no fue algo que me llamara la atención porque no me gustaba estar esperando a que sucediera algo para poder reaccionar. A lo mejor habrá SOCs que lo tomen más en un ámbito más proactivo, en donde a lo mejor ellos, no sé, se ponen a crear algunas reglas de detección o no sé, algo que les permita estar un poco más activos. Por ejemplo, en el software de la empresa donde trabajo ahorita,
es muy, muy activo, y no solo en temas como tal de ciberseguridad, sino, por ejemplo, una vez hubo una amenaza de bomba en un centro comercial muy cerca de aquí, Ok. y nos llegó el mensaje por parte del SOC. O sea, por parte del SOC, no pasen por ahí porque la policía está investigando. Ese tipo de cosas. O a veces hasta nos notifican de que va a haber no sé, un posible incendio, ¿no? Ya sabes que aquí en el norte de California hay muchos incendios, entonces nos notifican, tengan cuidado los que viven en esta zona porque puede haber evacuaciones. Entonces, ese tipo de cosas que aquí siento que lo toman un poco más, pues distinto, o sea, no solo es como un ataque cibernético, sino todo lo que tiene que ver con seguridad, inclusive física. Entonces, te digo, ya cada empresa pues maneja su SOC distinto, pero a donde yo estaba me sentí un poquito, pues, no tan activo como me gusta más estar, y por eso fue que empecé a buscar otras oportunidades. Entonces, ahí sí sentí un poco el cambio entre ser pentester y ser security analyst o incident responder. Ahí sí sentí un poquito el cambio más brusco, pero aquí ahorita, pues digamos que sí, de cierta manera yo empecé cuando llegué como security researcher, que después te puedo contar cómo fue la transición, pero más o menos puedo decirte que al principio empecé analizando malware, y Ok. ya ahorita, hoy por hoy, nada más hago como pruebas de penetración, pero no como un pentester, sino que no es a una empresa, sino a un producto que nosotros compramos, porque estoy en el área de IoT. Entonces compramos este producto, lo tratamos de analizar, si encontramos vulnerabilidades, vamos con el vendor o con el manufacturer o quien haya hecho el dispositivo, le comentamos todo lo que se encontró para que lo puedan parchar, y una vez que ya está parchado y arreglado, entonces publicamos los findings. ¿Nos vas a hacer eso en el PlayStation 5? Asher, yo tengo una pregunta acerca de todo ¿cómo dices que empieza tu carrera? Porque creo que es muy común que cuando tú estudias una carrera afín a sistemas, te guste mucho la seguridad informática, pero creo que la curva es tan complicada que, no sé, por ejemplo, en un grupo entra a una carrera afín a sistemas 40 personas. De esas 40 personas, a lo mejor 20 tienen una afinidad hacia la seguridad, ya sea por películas, ya sea pues por toda la ciencia ficción. Pero conforme va avanzando la carrera, muchas personas empiezan como a declinar de eso. Lo podemos ver como en las escuelas en línea que hay ahora, que son muchísimas, que los cursos de ethical hacking o de ciberseguridad aparecen ya hasta el final de toda la publicidad de estas pequeñas escuelas o grandes escuelas en línea. Y también que si lo vemos de una manera estadística, no son tan populares. O sea, para una persona que ya está más avanzado del 80% de la carrera, es más probable que quiera aprender tecnologías web, JavaScript, Angular, React, como que se pierde un poquito el interés en la ciberseguridad ya al final, cuando es el motivante, el primer motivante para estudiar algo que tenga que ver con sistemas. ¿Tú por qué crees que pase eso? Claro, no, es muy interesante, Manuel, gracias por traer eso. Yo creo que, no sé, o sea, en mi caso, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo en que muchos se van a la vertiente de ser programadores, y pues yo creo que no sé, desde mi punto de vista, creo que desde un principio la mayoría de personas que entran a sistemas o a carreras afines, se enfocan a irse a programar, porque es lo que les llama la atención, creo yo. No sé, eso es lo que yo he visto. Yo la verdad cuando entré, yo nunca había programado antes, yo no sabía lo que era programar. Había hecho cositas muy sencillas de tipos, que arrastras bloques y ya sabes, ¿no? Haces tus aplicaciones ahí, pero yo nunca había metido así como tal código, yo nunca había hecho eso. Lo que sí me puedo dar cuenta es, como tú dices, que la mayoría toma a irse a programación, quizás por lo que, no sé, lo que otras personas escuchan, o, perdón, lo que escuchan de otras personas, o lo que leen, o no sé, o sea, más hacia, por ejemplo, hacer un Facebook, hacer un Instagram, o hacer la siguiente aplicación que revolucione el mundo, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas que yo conozco tienen esa idea de yo quiero hacer una app que haga algo distinto que nadie ha hecho, o yo quiero hacer mi propia empresa de desarrollo de software, o yo creo que eso es lo que yo he escuchado más,
o simplemente quiero trabajar en una empresa de software internacional, ¿no? Ya sea por salir del país o simplemente justamente dentro del país desarrollar algo que les interese, ¿no? Yo creo que eso es lo que sucede, porque inclusive me pasó a mí. Yo entré por el lado de redes. Yo entré a la carrera por el lado de redes porque en la prepa llevé un curso muy sencillito de Cisco, el primero de Cisco, el de, no de CCNA, sino el de CompTIA Plus, y donde te enseñan cómo, le llaman IT Essentials, que es cómo desarmas un gabinete, cómo, dónde limpiar, qué no tocar, y al final te dan un poquito de instalación de un módem, de un switch, ¿no? Muy sencillito, todo a nivel muy básico. Y a mí me sorprendió el hecho de ver cómo funcionaban los paquetes de red. Y yo fui por esa vertiente de más hacia las redes. Y desde luego ahí me di cuenta que la seguridad era un tema relevante. Yo no sabía que había como especialidades en seguridad, yo estaba en prepa. Y ya llegando a la carrera, me doy cuenta que casi todo es programación, y la mayoría de materias, como tú bien dices, son programación. Inclusive yo en la universidad la mayor parte de materias eran pues o de como tal ciencias computacionales, que es algoritmos, matemáticas discretas y todas esas materias, sistemas operativos, y también la parte de ingeniería de software, ¿no? Como bien dices, de diseño web, desarrollo de aplicaciones, todo esto, que yo creo que es tanta la cantidad de materias y de personas que se dedican al software, que quizás es por eso que siguen esa vertiente, o no sé la verdad cuál sea la razón de que la mayoría de gente se va por eso, incluido yo. O sea, yo también llegué a considerar el no irme por el lado de redes, ya que pues al menos yo no veía tantas vacantes o tantas oportunidades de crecimiento como las veía en el lado de software. Yo veía que muchos amigos más grandes que yo pues crecían mucho en el área de software, pero yo nunca escuchaba de un ingeniero de redes, por ejemplo. De que sí escuché de una compañera más grande que yo que estaba trabajando en Cisco, por ejemplo, en Ciudad de México, pero como tal no estaba en su día a día en redes. Estaba en una empresa de redes, pero no hacía tanto manejo de redes o nada tanto relacionado a redes. Y pues por lo mismo yo también dije, ok, a lo mejor no es tan popular o no se necesitan tantas personas, no sé. Yo también empecé hasta cierto punto irme por la vertiente de ser programador. De hecho, me gusta programar. No soy tan bueno, yo creo que eso me di cuenta más adelante. Yo no soy una persona que se le da tanto el desarrollar, porque mis respetos, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, bueno, tengo el gusto de conocer a Aaron, de que alguna vez me llegó a explicar en un diseño de videojuegos o cosas así, que él tenía mucha esta visión, y muchos amigos que yo veo que tienen esta visión más hacia programarlo, y no solo desarrollarlo bien y limpio, sino también usable y agradable para el usuario. Yo la verdad que no tengo ese skill de decir, el botón o esto tiene que verse así, ¿no? La parte de UX, nada de, como que yo no pienso tanto en el usuario. Me gusta programar como herramientas para mí, como algo que sé que yo voy a utilizar. Es lo que yo programo en mi día a día, ¿no? Un script que sé que me va a facilitar el análisis de algo, lo hago, o inclusive hasta empujando código a producción, pero cosas que sé que el usuario final ni siquiera se va a dar cuenta que está mi código ahí, porque para ahí sí te digo, soy malísimo. O sea, eso sí, yo no es lo mío. Y me fui dando cuenta que pues no era lo mismo, y llegó un punto en el que yo me empecé como a frustrar, decir, no, creo que elegí mal la carrera, no sé. O sea, dije, a lo mejor no es lo mío hacer esto, pero pues también no veía como otras oportunidades de trabajo, como sí había de programadores. Y entonces pues yo sí me empecé un poquito a desesperar, pero pues eventualmente dije, ok, me centré y dije, ok, ¿qué otras opciones hay además de programar? Porque pues lo hacía, había cosas que, o sea, estuve en proyectos de como haciendo mis internships, programando, y yo la verdad no me veía programando. O sea, yo digo, o sea, no es lo mío. O sea, no es lo mío estar programando, porque no es algo que yo disfrute hacer 24/7. Y válido, ¿no? Yo creo que hay la informática es tan amplia que yo creo que se necesitan hoy en día especialidades de todo, para cada cosa. Y eso fue lo que a mí me sucedió, y poco a poco fue que fui brincando seguridad otra vez con en mente esa cosa de redes. Bueno, llevo una materia que es de sistemas operativos, pero el profesor que nos las dio
era el mismo que daba seguridad. Entonces, toda la materia la dio con un enfoque de seguridad, o sea, por qué los sistemas operativos tuvieron muchas vulnerabilidades, qué cosas son pues, no buenas a la hora de programar cosas de muy bajo nivel o de alto riesgo de manejo de memoria y por qué es peligroso y esto. Entonces, a mí me empezó a llamar la atención y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que a lo mejor sí había por ahí un lugar donde yo pudiera desarrollarme como en el área de ciberseguridad, más yo no veía vacantes al menos cuando yo estaba en la universidad, yo no veía vacantes en Puebla o así, de que hubiera algo de ciberseguridad. Jamás yo llegué a ver eso y también eso era algo que me desanimaba, ¿no? Es como tal, Y, creo que no hay una cultura detrás de una seguridad informática, ¿no? Es por eso posiblemente acá no encontraste las vacantes factibles. sí, y luego yo creo que muchas de las empresas o tanto empresas que hacen software o hardware, siento que quieren sacar el producto al mercado lo más rápido posible y es entendible desde el punto de vista operativo, ¿no? Tú quieres sacar y vender lo más rápido posible y pues muchas veces no inviertes en ciberseguridad, no inviertes en ingenieros que modelen los riesgos, que hagan el pentesting, que hagan es más, siento que los quality assessment, los QA engineers deberían ahí meter pruebas de seguridad, que aquí, por ejemplo, he visto que algunos llegan a hacer, aunque sean las pruebas básicas, que no, que en sus pruebas de sanitización de caracteres, o sea, algo al menos básico, pero al menos meten el tema, ¿no? Y Sí. creo que en México, en ese momento, yo no llegué a ver que se hiciera algo similar. ¿Sabes cuál es la cuestión? Por lo regular aquí en México se terceriza. O sea, los QAs no tienen como tanta información acerca de eso, entonces las personas que se dedican al backend, por lo regular es como una empresa completamente externa o ajena, entonces ellos ya son los que hacen como toda esta cuestión de seguridad y ellos nada más pasan los servicios. Entonces, como el problema es que encontrar a esa empresa que hace ese backend y aparte hace toda la consultoría de seguridad, eso es muy reducido y pues nada más trabajan para empresas, ¿no? O sea, nada más hacen, no trabajan como para clientes particulares, ya tienen como clientes grandes y todo el tiempo trabajan para ellos. Claro, no, sí, totalmente. Y como digo, lo entiendo desde el punto de vista operativo, ¿no? Lo que quieren hacer es sacarlo a producción lo más rápido posible. Y sí, eso fue lo que a mí me sucedió y por eso es que no, fue que poco a poco fue que me fui vertiendo hacia seguridad y no fue directamente el salto que yo dije desde que entré a la carrera, pienso yo en dedicarme a ciberseguridad, no, fue yo creo que ya hasta como quinto, sexto semestre o casi séptimo, que ya fue que yo brinqué hacia esa área, pero no fue desde un principio y nunca entré con eso en la mente. ¿Sabes? Hay otro pensamiento como más que se ve en los niveles de las carreras afines a sistemas, que es que también es como mucho más complicado que todo lo demás. Como tú mencionas, la mayoría de los perfiles o la mayoría de las personas escogen en séptimo, octavo semestre empezar a programar de manera más ruda y empezar a dominar una sola tecnología. Entonces también sí veo que algunos hacen eso, aparte de por la escasez que mencionas, que casi no hay como vacantes, o sea que no hay como una gran oferta que salga en el periódico, ¿no? Se solicita pentester. Entonces, ¿crees que también se deba a que la mayoría de las personas pues piensen que es más complicado hacer pentesting, hacer todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con la intrusión? O sea, ¿crees que también eso sea una limitante para que muchas personas no se centren en la seguridad como tal? Desde luego que creo que eso es un punto clave, el que como decía al principio, muchos lo ven como un arte oscuro, ¿no? Como algo que es muy complicado, cuando yo creo que no es así. O sea, es igual de complicado que programar. Es más, yo creo que un buen pentester y un buen programador, en esencia, deben de saber lo mismo, pero lo ocupan para cosas distintas. ¿A qué me refiero? O sea, si no sabes programar, estás frito porque no vas a saber, pues, de qué pie cojea una aplicación, ¿no? ¿Cómo vas a saber o sea, a dónde pegarle si nunca has hecho una aplicación? Desde luego que debes de saber lo mismo que sabe un programador, pero lo vas a ocupar de otra manera. También yo siento que, por ejemplo, en seguridad se necesita mucho saber de sistemas operativos
en especial, y en segundo lugar, pues de redes también, depende qué parte de seguridad vas a hacer. Y un programador que sepa sistemas operativos yo creo que es esencial, ¿no? Porque sabe manejo de memoria, sabe todos los riesgos que puede haber al no hacer un programa de manera correcta, que te estás comiendo recursos que son del usuario y no de tu programa. Entonces yo creo que es el mismo conocimiento que sabe un programador, es el mismo que el de un pentester, simplemente es otro enfoque, un enfoque totalmente distinto, pero yo no lo veo como que sea algo muy elevado o algo muy complicado, simplemente son enfoques distintos y que sí, que erróneamente, quizás por las películas, quizás por lo que escuchan, no sé, o lo que leen o lo que ven, lo toman como algo muy, muy complejo y muy avanzado y probablemente lo puede llegar a hacer, pero también lo puede llegar a hacer el programar, ¿no? Yo creo que también es igual de complejo, igual de complicado, simplemente son enfoques distintos. Claro, claro, si tú pudieras dar un consejo para las personas que quieran empezar en la ciberseguridad, ¿cuál crees que sería el camino adecuado? ¿Algún curso? ¿Algún libro? ¿Cuál sería para ti, ahora que ya eres una persona con experiencia en la ciberseguridad, una ruta buena que pudiera tomar alguien que apenas está por entrar a la universidad o que va en los primeros semestres y quisiera, sabes, a mí me gusta la ciberseguridad, ¿qué puedo hacer para profesionalizarme? Claro, mira, yo considero que no hay un camino ideal, cada quien puede ir tomando el camino que pues, cada quien, depende de qué le guste, ¿no? Puede ser alguien que se le guste más las aplicaciones móviles y se quiera dedicar específicamente a seguridad en aplicaciones móviles. De manera general, lo que yo recomendaría, pues, es una carrera, para empezar, afín a las tecnologías, ¿no? Ya sea computer science, ciencias computacionales o ingeniería de software, algo relacionado al software, al hardware, depende de qué parte de seguridad quiera dedicarse, pero eso yo creo que es esencial. Es esencial saber programar, cuando menos C y Python, no así a un nivel experto, pero al menos tener una idea de manejo de apuntadores, todo esto que tiene lo que ves en C, estructuras de datos, qué es un buffer, cómo asignas memoria. Y por parte de Python creo que es importantísimo saber el scriptear, llegar y poder automatizar alguna herramienta, el poder hacer algo que te ayude. Yo creo que Python también es esencial. Entonces, saber programar sería una de las cosas esenciales que necesitas para entrar a ciberseguridad. La segunda, yo creo que redes, saber al menos lo básico, ¿no? Me he topado con ingenieros inclusive con experiencia que no saben un TCP handshake, ¿no? Cómo funciona el three-way handshake, qué sucede, hasta cuándo se mandan datos. Yo creo que esto es esencial, que sepas de redes, aunque sea lo básico, digo, entre más mejor, pero aunque sea lo básico de redes es importante. Y tercer punto que yo siempre también aconsejo es conocer sistemas operativos y a un nivel no de comandos o de Linux o así, sino cómo es un kernel, dónde está, qué hace un kernel, cuándo se manda a llamar un driver, que eso es esencial si quieres hacer explotación, si quieres inclusive conocer de un malware, si te vas del lado defensivo, inclusive estás analizando un malware, ¿qué está haciendo? ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo en la máquina? Saber qué procesos está tocando y cómo monitorearlos, todo esto, como sistemas operativos a bajo nivel, es importante. Y de ahí viene también, pues, algo que todo sistema operativo tiene, que son los file systems, ¿no? Los sistemas de archivos. Conocer cómo es un archivo, conocer cómo se estructura un fichero, un archivo, una cabecera de un archivo, cómo sabe la computadora que es un audio y no un video. Todo esto es, o un archivo de texto. Yo creo que eso es esencial para cualquier carrera de ciberseguridad y pues eso lo aprendes en una, pues no solo en una carrera, ¿no? En cual puedes tú aprender la autodidacta, inclusive en libros, en cursos, como dices, en línea. Pero yo creo que estas tres características técnicas son las que yo diría esenciales para enfocarse en ciberseguridad. Ok, vaya, parece que suena extenso todo esto que nos platica de la seguridad, porque inclusive, bueno, los pentesters, pues realmente es muy poca persona sabe lo que es un pentester en realidad, ¿no? Y hoy no se ha generado como
esa transición y hoy vamos muy por debajo de lo que se está logrando en seguridad informática en otros países, por ejemplo, acá en México, yo siento. Siento que a lo mejor nos falta cierto nivel, porque varias cosas de las que mencionaste ahorita, no las hemos podido enfocar de esa manera generacional. ¿Qué opinas tú, bro, hacia el enfoque del... Asher, qué opinas tú hacia el enfoque del software y la seguridad informática? O sea, ¿tú qué dirías? ¿Cuál es el punto medio entre el software y la seguridad informática? No, pues yo creo que van de la mano. O sea, yo no siento, como yo veo las cosas, es que no hay un punto en el que se separen o en un punto que diga, ah, hasta aquí es seguridad y hasta aquí es desarrollo de software. Yo creo que conviven. Son dos cosas que conviven juntas, como yo dije, no es un feature, ¿no? Que le agregas al final de que, ah, ya hice mi aplicación y ahora voy a tratar de hacerla segura o voy a tratar de agregarle elementos de seguridad ya que terminé mi aplicación, ¿no? Normalmente tratas de que sea que sea dentro de tus ciclos de desarrollo, desde la toma de requerimientos hasta cada iteración de tu ciclo de desarrollo de software, es importante considerar la seguridad y no tomarla como algo extra que agregas o algo, algo adicional o algo así. Para mí es algo que van de la mano todo el tiempo, ¿no? Deberían al menos ir de la mano la ciberseguridad y el software. Deberían ir siempre de la mano y no verlos como dos bestias distintas. Nos vamos a tomar una pequeña pausa para reiniciar la llamada y poderle continuar. Dale. Pues ya estamos de regreso en Yo Programé y estábamos justamente hablando de que la seguridad y el software tienen que ir de la mano, ¿no? Sí. Entonces, si quieres continuar, Asher, no sé si ibas a mencionar algo más. Claro, ¿no? Justamente eso, ¿no? La seguridad no es algo que se agrega al final o una especificación extra de una aplicación o de cualquier software, sino que es algo que va desde su toma de requerimientos durante su desarrollo y también pruebas después de que ya fue o ya está a punto de ser lanzado a producción. Son distintas fases, ¿no? Y que en todo momento se debe considerar la seguridad y no solo es un feature o algo que se agrega al final. Ok, sí, evidentemente, pues algo que me encantaría que nos compartieras son a lo mejor ciertos consejos para las personas que no están como adentradas en el mundo de la seguridad informática, consejos como vitales del día a día, ¿no? Que muchas veces no los conocemos. Como evidentemente hay un consejo que yo me ubico siempre es el de no conectarte al USB de un aeropuerto o alguna cuestión así, que nos pudieras decir, pues para el público en general que a lo mejor nos llegue a escuchar. Claro, pues yo creo que las recomendaciones generales son las que ya muchas personas saben y que es lo bueno, que ya cada vez más personas saben, por ejemplo, no sé, por ejemplo, HTTPS, ¿no? No da, ver, certificar, y no solo que esté el HTTPS, que sea el certificado adecuado, porque pues tú también podrás montar un servidor HTTPS y va a salir que es seguro, ¿no? Pero o al menos seguro transmitir datos, pero pues siempre es verificar que los certificados coincidan, que no sé, no darle clic a todo lo que ves. Creo que es algo que mucha gente hace y después me pregunta, oye, ¿por qué me hackearon? Pues a todo lo que ven le dan clic en Facebook, todo que test para saber qué sabor de pizza soy, ¿no? Entonces todo le pican clic y a todo le meten los datos, en todo abren sesión, en todo dan sus datos libremente. Y pues como bien decía, ¿no? Luego cuando eras pequeño tu mamá te decía, no, si hablan por teléfono, no les vayas a decir cómo te llaman, no les vayas a decir no sé, la dirección, o no les des datos y ahí sí obedecías, ¿no? Pero ya cuando te piden un número de teléfono para darte, no sé, un cupón de 30 pesos en comida gratis, le metes no sé, tu celular, tu correo, tu dirección, no sé, todos los datos que te llegan a pedir y pues
siempre hay como que ver qué tanto vale la pena sacrificar esos datos, ¿no? Pero bueno, obviamente va a haber páginas que sí son legítimas, pero pues sí también a veces que ni sabemos quiénes son y les estamos dando todos nuestros datos. Creo que esa es una de las que veo que más siguen fallando, o más siguen cometiendo ese error de seguir compartiendo los datos a donde sea. Y ya lo demás, lo de HTTPS, lo de phishing, creo que cada vez más personas se dan cuenta de que es algo fraudulento. Creo que ya no es tan común, o sea, sí sigue siendo algo muy común y por eso sigue siendo una actividad criminal muy conocida, ¿no? El mandar correos de scamming y de phishing, pero al menos siento que ya en este punto de la historia ya la gente es un poco más educada a la hora de abrir un correo o a la hora de contestar inclusive un mensaje de texto, pero sí sigue habiendo mucho ese error, ¿no? De darle los datos a cualquiera que nos pregunte. Entonces sí, yo creo que es algo importante. También como mencionas, el no meter pues tu celular a cualquier puerto USB en un aeropuerto, en un camión, ¿no? No sabemos qué hay ahí, o viceversa, ¿no? Que alguien llegue y siempre el ser humano tiende mucho a querer ayudar a los demás y es algo bueno, pero muchas veces llegan y, oye, fíjate que se me acabó la pila de celular, ¿puedo conectarla a tu laptop? Y hay cables, si tú buscas el OMG cable, vas a ver, es un cable que se hace pasar por un cable de Apple, pero realmente ejecuta código malicioso al ser conectado a la computadora, ¿no? Entonces, un ejemplo. Pero hay distintos tipos o el mismo hay Androids que tú puedes rutear y que lo programas, lo dejas programado un script para que cuando se conecta a una computadora, ejecute alguna rutina, ¿no? O algún que se haga pasar como una especie de keylogger, por ejemplo, ¿no? Depende, he visto distintos ataques que se pueden hacer con Android y pues es algo peligroso, ¿no? Que tendemos a ayudar a la gente y eso es algo que es bueno, pero pues también saber, o sea, tener cuidado, ¿no? De qué riesgos estamos exponiendo y no ser tan abiertos a la hora de querer ayudar a alguien. O sea, sí, desde luego, ser abiertos a ayudar a las personas, pero con mucha precaución. Cierto, no, creo que son muy buenos puntos los que mencionas, porque sí, evidentemente el click y el phishing, creo que se puede decir que el click es el peor enemigo de la persona normal. Claro, sí, no, yo creo que es la barrera más difícil, ¿no? De proteger el ser humano, porque podrás tener firewalls, podrás tener todos los sistemas de protección perimetral, podrás tener la aplicación más segura del mundo, pero pues después llega un empleado conectado dentro de tu red corporativa y abre un quiz de quién sabe quién en Twitter o en Facebook y pues ya está inyectando código malicioso, ¿no? Entonces eso es lo grave, que pues tú podrás tener todo bien y seguro de una manera técnica, pero pues también las personas son algo importante, no solo en la tecnología, yo creo que en todo es no dejar al lado a la persona, no todo es la tecnología, también es el proceso y la persona que está detrás, es importantísimo, ¿no? El factor humano es algo que está ahí y siempre va a estar ahí y esperemos que siempre siga ahí, no queremos como que deshumanizarnos y que todo sea machine learning o que todo sea que esté detrás una máquina, ¿no? Siempre, pues, el factor humano hay que considerarlo siempre. Asher, y bueno, esta pregunta siempre es obligada, que tiene que ver acerca como con la ética de la ciberseguridad. Por ejemplo, en estos últimos meses se ha visto que la seguridad de Apple, que incluyó a partir de iOS 7, que era el bloqueo de un equipo perdido por la cuenta de Apple, por la cuenta de iCloud, ha sido atacado por varios grupos de hackers para que este teléfono que era inservible ahora pueda funcionar y tener señal móvil o solamente dejarlo como un iPod con funciones básicas, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de que este mecanismo de seguridad que fue creado para disminuir el robo de estos equipos de manera que las personas que quisieran robar un equipo de estos ya no lo quisieran hacer porque sabían que iban a tener un equipo completamente inservible? Entonces, ahora viene toda esta investigación, porque es una investigación que se hizo por varios analistas de seguridad informática, análisis forense, en el que vieron una vulnerabilidad en el hardware, una vulnerabilidad en el software, y entonces pudieron tumbar el bloqueo de iCloud, la validación de Apple, sin llegar a tocar los datos de las personas de ese teléfono. O sea, simplemente todo eso se borra, pero tú ya puedes utilizar el equipo, o sea, puedes utilizar el hardware. O sea, ¿qué piensas de todas estas investigaciones que hay
que algunos rayan en que sí está bien, otros en que no. ¿Tú cuál sería como tu opinión acerca de este tema? Sí, es lo que justamente hoy estaba leyendo igual algo similar a las vulnerabilidades que se reportaron de Apple, pero sí, yo creo que, pues bueno, siempre yo creo que en seguridad es un balance, ¿no? Muchas veces se cae en el extremo de que hay personas de seguridad y quitando un poquito ahorita el lado ético, más que nada, más allá de lo ético, bueno, que también es súper importante, pero muchas veces el ingeniero de seguridad quiere tener la razón y el programador también quiere tener la razón, ¿no? Entonces yo creo que es un punto medio entre la usabilidad y la seguridad. Porque como bien dices, o sea, ¿qué me sirve estar algo seguro si alguien lo puede, o sea, si alguien me lo puede bloquear o al contrario, ¿no? Si quiero yo tener algo que se bloquee para que nadie lo pueda usar, pero después, pues no sé, si se pueda utilizar, ¿no? Entonces yo creo que siempre un balance entre seguridad y usabilidad. Y es difícil encontrar ese balance porque entre más seguro haces algo, más inusable se hace, ¿no? Entonces, eso es una ley, es ponerte en un punto medio porque donde tú te pares más de un lado, la balanza se inclina del otro lado. Entonces, yo creo que, digo, tomando un poco en cuenta no tanto el lado ético, pero el lado pues, técnico y de usuario. Y hablando de lo ético, pues no, yo creo que, o sea, yo creo que lo más importante es siempre antes que todo, la privacidad y la confidencialidad de nuestros datos, antes que cualquier otra cosa, antes de que si es para buen uso o mal uso, o si es lo que sea, o si se van a vender o no se van a vender. Ante todo siempre es el consentimiento del usuario, que el usuario tenga claro de qué datos tiene esa empresa, con qué se va a usar, qué va a pasar si, como dices, pierde el teléfono, si alguien puede llegar a tener acceso a él. Por ejemplo, inclusive hablando de Apple, anteriormente, no sé, hace unos 7, 6 años, no sé cuánto fue, lo de algo que también fue muy sonado fue el tiroteo, ¿no? Que dejaron tirado un iPhone y se estaba investigando si Apple iba a ceder a desencriptarlo o si no. Yo creo ahí que Apple actuó bien en el sentido de que no por proteger a los criminales, sino que te da una garantía de tú como usuario que tus datos, sea lo que sea, van a estar protegidos y que no se va a vender ante un gobierno. O al menos esa fue la imagen que nos quiso dar Apple, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante para mí, desde mi punto de vista, es del lado ético, es siempre lo más importante es la privacidad y la protección de los datos de los usuarios ante cualquier otra cosa. Ok, ok. Sí, yo realicé cuando salió esta investigación acerca de poder desbloquear iCloud con un amigo. Empezamos a ver como toda la investigación y fue una vulnerabilidad en los procesos de arranque. Entonces nosotros agarramos esos archivos y vimos por qué algunas cosas, por ejemplo, en ese tipo de equipos, no funcionaban las notificaciones, no funcionaba de acuerdo a un equipo normal completamente limpio, ¿no? Entonces sí empezamos a hacer un trabajo de ingeniería inversa hasta poder encontrar algunas claves en lenguaje ensamblador para ver por qué no podíamos activar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, esto lo publicamos y entonces fue había como tú dices, una balanza, ¿no? Así como muchas personas que decían que estaba muy mal porque fomentabas el robo, pero por otras partes pues estaba bien porque era como la investigación, ¿no? Porque al final tú le puedes hacer reversing a cualquier archivo. Pero eso, bueno, de manera amateur, al final también salió de nuestro entendimiento, o sea, ya había como instrucciones, pues no sabíamos para dónde, y entonces pues lo dejamos por la paz y solo nos llevamos la experiencia, ¿no? Pero ahora que tú lo comentas, bueno, un experto en seguridad informática que nos dice que hay que tratar como de medir todo lo que haces, es como bien importante, porque la verdad es que nunca nos acercamos como a alguien de seguridad que nos pudiera dar una orientación, ¿no? Y sobre todo, pues, en la cuestión ética. No, claro, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, qué interesante. No sabía que habías publicado algo al respecto. Ahí luego, si tengo la oportunidad y me lo compartes, con mucho gusto lo voy a Claro. leer. Ese es algo muy interesante. Sí, yo había leído justamente el jailbreak, como dices, es un proceso que tú bloqueas a la hora del arranque ¿no? Y a partir de ahí tú puedes, como dices, reversear. Bueno, reverseas estáticamente y ya ves dónde está, dónde puedes hacer los cambios para desbloquear iCloud. Y mucho, de hecho, hay varios blogs
que lo explican inclusive paso a paso. Y pues sí, o sea, eso siempre va a haber researchers. Por ejemplo, está Project Zero de Google, que es el top, o sea, es como el sueño, es el top. Ahí están los mejores researchers de seguridad, están en este proyecto que se llama Project Zero, es de Google. Y ellos son un grupo muy pequeño, casi tú no buscas entrar a ese grupo, ellos te buscan a ti. Entonces, ahí, de hecho, el primer intern que estuvo ahí fue Joe Hotz, no sé si lo ubican, el primero que hackeó iPhone, el primero que lo jailbreakó y también hackeó PlayStation, Sony. Y después de que lo demandaron, ya se alejó un poco del tema de seguridad. Ahora tiene una empresa que se llama Coma AI, que está en San Diego, y son vehículos autotripulados, llamémoslo así. Donde tú conectas una cámara, una cámara con un sensor a tu buscan de un carro y distintos autos soportan pues cámara, digamos así, que ayuda a que tu auto se maneje, pues no solo, pero ya sabes, tipo un Tesla. No sé, no conozco bien los niveles de automatización que manejan en eso, pero bueno, el chiste es que él menciona justamente eso, ¿no? Que él, pues lo hizo él fue uno de los primeros interns, de hecho, ahí en Project Zero, y ese grupo de researchers salió porque se quería, en un inicio, que todas las aplicaciones, terceros, APIs de todo lo que convive con cosas de Google o Google Suite, se pudieran de cierta manera verificar que fueran seguros. Entonces lo que implementó este Project Zero y lo hizo casi una moda, es que cuando tú llegas a encontrar una vulnerabilidad, antes de publicarla, vas con el manufacturer, con el vendor, con el que hizo el producto o el software, lo reportas y ellos les dan 90 días. Dice, tú tienes 90 días para corregir la vulnerabilidad. Si tú en 90 días no la corriges, yo voy y la publico. Entonces, yo no creo que sea antiético en ese aspecto, por ejemplo, porque ellos fueron y notificaron al vendor y aparte se les dio digamos, un tiempo para que lo corrigieran. Y además, no solo eso, yo creo que siempre va a haber gente que sea renuente y no va a querer parchar. Y obviamente cuando va con Microsoft, cuando va con LastPass, con empresas de alta reputación y les dice, mira, acá está una vulnerabilidad que encontramos, parchan inmediatamente, casi en 3 días o menos, depende de qué tan grave sea, tienen el parche listo, ¿no? Microsoft, por ejemplo, hay veces que responde con un parche en menos de 24 horas, ¿no? Algo que se le aplaude siempre a Microsoft es que en cuanto a respuesta de parches, responden inmediatamente. Y eso es algo padre porque a pesar de que no lo han arreglado, si pasan esos 90 días, ellos lo publican, esto forza a que la empresa parche, porque si te están publicando y todo el mundo te empieza empieza a estar en la mira de todos, yo creo que eso te pone presión para que lo parches. Entonces, a partir de ahí, muchos equipos de research de ciberseguridad, como puede ser el de FireEye, como puede ser el de, no sé, el de Cisco Talos, o Palo Alto Networks, donde yo trabajo, está Unit 42. Se trata de hacer eso, ¿no? De sí publicar la vulnerabilidad siempre y cuando ya haya sido parchada, ya se le haya notificado al vendor y se le haya dado un tiempo de gracia para que ellos puedan corregir. Porque pues sí, si no también incentivas a los atacantes a cometer un delito antes de que se parche, ¿no? Pero ¿no crees que entonces, o sea, eso es lo que motiva? O sea, tú dices, motivar a los atacantes, pero ¿no crees que motivando a los atacantes es cuando hay progreso en la ciberseguridad? O sea, ¿a qué te refieres? Motivarlos a... Sí, por ejemplo, o sea, no se necesitaría seguridad si todo fuera seguro y no hay personas que tratarían de atacar las vulnerabilidades, ¿no? O sea, entre más personas haya que hagan cosas más interesantes para penetrar los sistemas, también de la parte de la protección hay innovación, porque Claro. nunca habría innovación. No, claro, y fíjate que para eso no necesitas incentivar al atacante. Creo que es el segundo delito más cometido en el mundo, son los ataques cibernéticos después del tráfico de drogas.
yo creo que es un mercado ampliamente remunerado y no necesitas incentivarlos porque ya tienen bastantes incentivos suficientes para hacerlo. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que es una innovación constante. O sea, nunca va a llegar un punto en el que ya digas, ok, ya descubrimos todas las maneras de proteger un sistema, ¿no? Nunca va a llegar a eso porque pues el software también evoluciona, ¿no? Frameworks, cada vez hay o sea, yo me acuerdo que yo empecé programando en PHP, ahorita hay como 100 frameworks de PHP, Claro. ¿no? Y acaba de salir uno nuevo. Sí, o sea, es algo que todo el tiempo va cambiando y todo el tiempo vas a tener que buscar una manera de proteger lo nuevo que va saliendo. Y a la vez, me parece que es en el libro, es un libro muy famoso que es de filosofía, que se usa mucho en ciberseguridad, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Creo que ahí en ese libro menciona que la guerra es como y por ende también la ciberseguridad es como un león y una gacela, ¿no? No importa cuál seas tú, si eres el león o la gacela, el que corra más rápido va a ganar. Entonces así están los delincuentes con los ingenieros de seguridad. No importa si tú eres el león o la gacela, no importa si te están cazando y vas a ser cazado, aquí va a ganar el que corra más rápido. Y el que innove más rápido y el que crezca más rápido es el que se va a proteger del ataque. Entonces, yo creo que eso sí es importante, que nunca va a haber un estado de 100% de seguridad, nunca vas a llegar a un punto en el que ya no haya nada más que hacer y también no hay sistema como tal 100% seguro. Pues la innovación siempre va a ser importantísimo, porque si te quedas estancado, pues si dejas de correr en esta carrera, pues te van a cazar. Hay algo muy interesante que comentas. ¿Qué tan grande crees que es la línea entre convertirte a un pentester o quedarte siempre como un ciberdelincuente? Híjole, no, pues mira, yo nunca he cometido un delito, o al menos no que yo esté consciente. O sea, sí se puede llegar a esa posición de pentester senior sin haber cometido un delito. Sí, no, claro, claro, claro. O sea, por ejemplo, buscar una vulnerabilidad para romper en los 30 días de prueba para un software Por ejemplo, podría considerarse un delito, pero como tú lo mencionas hace unos minutos, es la única manera en la que podría saber cómo proteger un software para que no rompan su prueba gratis de 30 días. claro, ¿no? O sea, yo creo que sí hay hasta hecho un meme que dice, hay dos caminos para llegar a ser un top en ciberseguridad, ¿no? Certificarte, tener una maestría, años de experiencia, tener reconocimientos, pláticas, etcétera, y llegas ahí. O, como dices, craqueas un software reconocido, lo vuelves pirata y pum, llegas a ser igual de reconocido que al que le tomó 30, 40 años para llegar ahí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que pues siempre va a estar ese camino fácil de llegar por ahí, pero pues hay muchas personas, muchos ingenieros que yo conozco que son muy reconocidos en el área. Por ejemplo, mi mentor, que es hasta la fecha sigue siendo mi mentor, Daniel Regalado. Él es mexicano, también está acá en Silicon Valley, lleva como 10 años o más. Y él es muy reconocido, ha escrito muchos libros. Él escribió Great Hat Hacking, es coautor. Todo eso, y él jamás ha cometido, por ejemplo, un delito, ¿no? Nunca ha sido enjuiciado, nunca ha sido, Pero ¿sabes qué? O sea, no creo que, yo creo que cometer el delito, o sea, lo dices en cuestión de, por ejemplo, tú penetras algo, pero solo entras y te vas, ¿no? Que ante la ley queda difuso, pero pues sí, por ejemplo, cuando tú quieres conocer las herramientas, por ejemplo, de HackFi, que tiene Wi-Fi Pineapple, Robert Docky, Land Turtle, y las usas y las pruebas y ves que funcionan, entonces acabas de penetrar una red y entonces, o sea, ahí viene como penetrando la red es algo ilegal, pero a lo mejor tú mismo dices, pues solo la penetré, pero no hice nada, ni vi nada, entonces si no veo, no es delito, no ¿no? pasó. O sea, bueno, si yo tengo un Robert Docky, Sí. lo conecto a una persona, hace por ahí, suelta algunos pilots, y entonces la saco y entonces digo, funcionó, o sea, sí funciona. Sí. O sea, ahí ya está la ilegalidad, pero lo que tú te refieres es que no hay trato de datos, ¿no? Pues bueno, no creo que se pueda, o sea, al final, tú lo dijiste hace un rato, o sea, tú haces las pruebas, tú tienes que pensar como el atacante y tienes que atacar, incluso en ambientes controlados,
que lo veo complicado, que tú mismo armes tu red y digas, bueno, me voy a penetrar yo solo para ver cómo funcionan las cosas. Creo que... Sí, o sea, siendo honesto, sí, o sea, mira, yo siempre hablo con la verdad, yo nunca te voy a decir, y siempre fíjate que yo una vez no quise dar una plática en el TEC, donde estudié, no lo organizó el TEC, la organizó alguien más, una empresa privada, esta conferencia, y no me dejó, no quise hablar en esa conferencia, porque lo que yo hablaba era cómo hacer un rootkit para Android en ese entonces, y me decían que tenía yo que incluir temas de ética. Yo le dije, ok, o sea, no me corresponde a mí el decir qué está bien y qué está mal en ese momento, ¿no? Digo, ya cada quien sabe qué decisión toma, pero aquí pues te voy a ser muy honesto, o sea, sí tiene razón, o sea, yo creo que te dediques a seguridad o no te dediques a seguridad, yo creo que cualquier persona que está en el ámbito del software vas a querer tocar, ¿no? Vas a querer jugar, vas a querer explorar y es parte de la mentalidad de cualquier ingeniero de cualquier área, pues te entra curiosidad, ¿no? Y como dices, o sea, yo creo que sí, no te voy a mentir, yo creo que cuando empezaba a ver lo de ciberseguridad y empezaba a entender cómo es un cross-site scripting, cómo es un SQL injection, desde luego que es jugoso, desde luego que es, oye, y la página de mi universidad no será vulnerable, o oye, y la página esta donde está la votación para tal cosa o tal rifa, oye, no será vulnerable. Y te das cuenta que, o sea, al principio sí se me hacía muy divertido, vamos a hacerlo. Y sí, no te voy a decir que no, o sea, probablemente, como dices, a lo mejor tocando ese punto, así como, no sé, a lo mejor entrar a la red de alguien más o algo así sencillo que no sea como tal, robarte algo, una información o algo, pero pues desde luego estás violando el Código Penal Federal, inclusive de México, que es, no puedes entrar a ningún sistema que esté protegido por contraseña. Y eso está tipificado en el Código Penal Federal. Pero por ejemplo, casi todos los que alguna vez hemos hecho algo, siempre nos amparamos con la frase que yo creo que es la reina de la ciberseguridad. No es un delito ser más inteligente que los demás. Pues sí. ¿No? Ser inteligente no es un delito. Claro, o sea, siempre es como esto es lo divertido, ¿no? Justamente Pentesting era como, el programador decía que no había nada y, ya le demostré que sí había, ¿no? Sí. Pero pues también, o sea, llega un punto en el que te das cuenta que, pues no es una competencia, yo creo que es más bien una alianza, el saber convivir, porque justamente yo creo que eso es lo que hace una comunidad de ciberseguridad tóxica, o al menos que algún tiempo hubo una comunidad muy tóxica que hasta la fecha sigue habiendo, ya con menor cantidad, pero siento que sí hubo un momento en el que era como dices, ¿no? Demostrar quién los tiene más grandes, ver quién está. ¿Sabes dónde se sigue viendo demasiado todavía? En el carding. Creo que el carding es el vivo ejemplo en el que todo el mundo se excusa diciendo que pues ellos pueden llegar a generar números porque saben de algoritmos. No, y claro, yo creo que en cualquier ciberdelincuente te va a decir algo similar, ¿no? También digamos, pues inclusive entrar a un sistema con contraseña va a decir, pues ¿por qué no te fijaste en esto? ¿No? Yo soy más inteligente que tú. Pero yo me refería más como el lado del lado que el ingeniero de ciberseguridad antes era mucho de pelear quién era mejor, si el de software o el de seguridad. Yo creo que no hay cabida en esta pelea, porque no creo que haya aquí una competencia, porque si lo vemos así, el atacante la tiene más fácil porque tiene que encontrar una sola vulnerabilidad en una cosa que te hayas equivocado como programador para que te tire el sistema, ¿no? O para que gane acceso a él. Una sola cosa. Más tú como programador o como ingeniero de redes tienes que fijarte en todo lo que tienes que cubrir. Entonces, es más difícil tratar de tapar 10,000 hoyos que encontrar uno solo. Entonces, ese yo creo que pues no hay como tal, o sea, siento que en ese sentido la tiene más fácil el atacante, pero sí, desde luego que estoy de acuerdo. Yo creo que antes sí era mucho dado a eso, de que pues el ingeniero de ciberseguridad quería demostrar que fuera mejor que el programador. Y digo, hasta la fecha se sigue, bueno, ahorita que ya me dedico ahora al IoT Researching, que es encontrar vulnerabilidades en IoT, se sigue sintiendo bien el que encuentres una vulnerabilidad. Pero ya, o sea, sí dices, sí, la encontré, pero ya no es como que digas, yo soy mejor que el programador. O sea, yo no, al menos yo ya no siento ese de que, yo soy mejor que el que hizo eso, ¿no?
pero sí me sigue dando satisfacción, desde luego, el encontrar vulnerabilidades. Yo creo que es como meter goles. Siempre te va a causar una satisfacción y yo creo que sí, estoy de acuerdo con lo que mencionas. Pues es una interesante analogía lo que mencionas, lo de meter goles, pero pues también toda esta cuestión de, por ejemplo, lo que pasó con Zoom a inicios de la cuarentena, que Zoom como que lanzó su éxito, ¿no? Pero pues encontraron varios parches de la seguridad que pues siempre dicen que es cuando una empresa empieza a pegar, empieza a tener como su cierto engagement, se encontraron como que varios defectos en las fallas de seguridad, ¿no? ¿Tú crees que ahí esas personas se habrán justificado con lo que dice Manuel? De tal vez yo soy más inteligente o alguna cuestión así. Yo creo que no, pero realmente, pues, Pues yo creo que excusas siempre va a haber, ¿no? O sea, sí, como dice, claro. eso es lo que, es una motivación. Cada quien va a tener su motivación. Como dice Manuel, puede que esa sea su motivación, el querer decir, yo soy más inteligente que tú, pero pues para otros su motivación puede ser el dinero o puede ser el vender los datos, no sé, cada quien tendrá su motivación, venganza, espionaje, simple ego de decir soy mejor que tú. Este, yo creo que ese es cada quien tiene una motivación distinta y pues sí, Manuel menciona una motivación común, que es esa, el ego, pero yo creo que pues, motivaciones hay muchas y cada persona, de hecho hasta el mismo análisis forense menciona, ¿no? Hay un tema que es el perfilar delincuentes y el llegar a entender qué interés tiene el atacante detrás. Inclusive no solo puede ser un atacante externo, un hacker ruso, puede ser tu mismo empleado que está descontento, que no lo tienes bien pagado, que no sé, Desconecto tu servidor. cualquier razón que tú tengas para tener un empleado descontento es Sí, claro. suficiente para que seas atacado y no solo es del lado externo. Entonces yo creo que es el saber perfilar y saber la motivación de que cada atacante tiene una motivación distinta y pues más o menos por ahí siento que va. Estamos por concluir. Entonces, pues, nos gustaría, Asher, compártanos, yo creo que una última conclusión. También, pues, Manuel, y pues también en su momento yo también compartiría una. Bueno, Pues, Asher, también quisiera preguntarle algo. Bueno, aquí, como este es un programa muy dedicado al perfil, sí me gustaría que nos dijeras una aproximación en estos 3 lugares que has estado: Puebla, una ciudad con un desarrollo tecnológico pequeño, luego Guadalajara con un desarrollo tecnológico grande y luego Silicon Valley. Para tu profesión, ¿cuál es la percepción de sueldo o el promedio, ¿no? Pues yo Para creo poder tener en claro siempre esta cuestión. Sí, yo creo que es muy bien pagado el área de ciberseguridad. Hoy por hoy, algo que sí quiero decir es que, como bien mencionamos, que cuando yo estaba por salir no había tantas vacantes. Hoy por hoy las veo en todos lados. A lo mejor no al mismo número que un desarrollador de Python o de Java, pero sí sigo viendo muchas ya vacantes de desarrollo que antes yo no veía. Inclusive en Puebla, una empresa grande donde hay software en Puebla, que es T-Systems, me parece que era un equipo in-house de monitoreo de alertas, de seguridad, etcétera. O sea, ya hoy por hoy hay más vacantes en México. Eso es algo que hay que mencionar y que es importante. Ya no es tan limitado y quiero incentivarlos a que más se metan a esta área, que ya no es tan cerrada como antes y qué bueno que ya y se sigue necesitando, así como se necesitan desarrolladores, también se necesita gente de seguridad. En cuanto a salarios, yo creo que, no sé, por ejemplo, en Puebla yo creo que un junior está entre bueno, junior mediano está yo creo que entre los 15 y 20. En México, 15, 20 mil pesos mexicanos. Yo creo que en Guadalajara están más o menos al sueldo de un desarrollador. Yo los llegué a ver entre 26 y hasta 40,000 pesos mexicanos. Llegué a ver inclusive seniors, porque llegó después varias empresas de Estados Unidos que ahorita están en Guadalajara, como F5, que son empresas dedicadas a la ciberseguridad, que llegaron con sueldos muy atractivos de entre 40 a 50 mil pesos para arriba, para puestos de ciberseguridad. Entonces yo creo que es muy bien pagado. Y acá en el Valley, pues yo creo que aquí sí todo tiene que ser muy competitivo, no te dediques a lo que te dediques, más o menos tiene que ser un sueldo
pues estándar, porque si no, no te quedas, o sea, si no te vas a otra empresa. Acá hay tantas opciones que literal en cada esquina hay uno. Aquí en la esquina tengo Cisco, entonces así cada cuadra hay algo distinto, entonces aquí tiene que ser un poquito más estándar, pero sí podría decir que un sueldo base de seguridad acá, ya como tiempo completo, empieza en los 107, $110,000 anuales. Ok. No, pues la verdad sí está pesado, sí está, digo, eso que mencionas que parece que tienes empresas de Bueno, seguridad y empresas de tecnología como Oxxos. también quiero decir que las rentas son 10 veces más caras que Puebla. Claro. Claro. Entonces, pues sí. Pues ya para concluir, porque ya bueno, nos quedan 5 minutos y creo que ya bueno, ya nos extendimos bastante bien. Yo pues, te agradezco mucho, Asher, que hayas aceptado la llamada. Estuvo muy bien, estuvo muy padre que estuviste invitado al podcast. Vaya, creo que se logró un muy buen episodio. No, pues muchas gracias por la invitación y con gusto. Gracias a ustedes, yo también lo disfruté mucho, me gusta siempre platicar con otras personas al respecto y rebotar ideas. Asher, pues espero que no sea la última vez que estás con nosotros. Esperemos que cuando vengas igual a México, pues podamos ya tenerte aquí en vivo y pues platicar todavía más a fondo de temas de actualidad y de seguridad, que como tú lo mencionas, todo el tiempo está cambiando. Con mucho gusto, Manuel. Muchas gracias también a ti por la invitación y con mucho gusto espero poderlos ver por allá en Puebla, en México. Y también acá tienen su casa cuando vengan por acá, si un día se dan la vuelta, pues con mucho gusto acá son bien recibidos. Sí, vamos a tener que huir del país porque vamos a hackear el gobierno. Entonces ahí estaremos. Muy bien, me parece muy bien. Perfectísimo. Pues terminamos. Perfecto. Que tengan buena noche. Buenas noches, Michelle. Bye bye.